Revelado el increíble momento en que un magnate transformó el desprecio en un sorprendente beso. Manuel se encontró frente a su computadora en el cubículo que había llegado a considerar una prisión, rodeado de informes y presentaciones. Las luces fluorescentes iluminaban su rostro pálido mientras los ecos de risitas burlonas de sus colegas reinaban en el aire. Desde que entró a la firma de tecnología, había aprendido a convivir con esa sensación de ser invisible, como si su historia, su lucha por llegar a ese lugar, no significaba nada para ellos. Era un joven ingeniero de 28 años, con una madre que le enseñó que la dignidad y la perseverancia eran más valiosas que cualquier apellido ilustre. Pero a cada instante, el desprecio de otros, especialmente de un socio arrogante, lo hacía dudar de esa enseñanza. La noticia del éxito del magnate resonó en su mente como un trueno. Este magnate, amigo de su madre, había estado en el corazón de su infancia, pero ahora parecía un gigante inalcanzable. Recordó aquella foto donde lo abrazaba, un niño pobre lleno de sueños. ¿Acaso esa conexión significaba algo ahora? Manuel se debilitaba ante la posibilidad de que su madre se sintiera decepcionada al ver a su hijo luchando en una jungla corporativa donde cada uno combatía por sí mismo. El presente se tornó una mezcla de miedo e incertidumbre. Mientras el socio rival lo miraba de reojo, la rabia contenida en su pecho se volvía más intensa, como una tempestad esperando su momento. Un dilema moral lo invadió. Nadie en su equipo confiaba en su capacidad, y esos desprecios le pesaban más que nunca. ¿Sería correcto arriesgarse a hacer su trabajo de la mejor manera posible, sabiendo que el más mínimo error podría ser su sentencia de muerte profesional? No puedo defraudar a mi madre, resonó en su mente. La presión era abrumadora, como un grillete que lo mantenía anclado al suelo. Sin embargo, a cada momento la inseguridad lo desgastaba. La voz de su madre se desvanecía entre la bruma de la ansiedad, dejándolo a merced de un destino incierto. Cuando el escándalo provocado por su colega hizo temblar los cimientos de la empresa, Manuel vio esa oportunidad brillar como un faro. Sin embargo, en cada paso que daba hacia la solución, la duda lo envolvía. ¿Era realmente posible que su idea fuera escuchada en medio del caos? Sudor frío perlaba su frente al pensar en el momento en que tendría que compartir su propuesta con el magnate. Las miradas de incredulidad que había enfrentado anteriormente amenazaban con volver. A medida que el tiempo se acercaba, su corazón se aceleró y su mente se volvió un torbellino de miedos y expectativas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la respiración irregular, Manuel se enfrentó a la sala. Sus colegas murmuraban, la tensión era palpable. Quería probarse a sí mismo, no solo a ellos. La propuesta fluía en su mente mientras cada paso lo acercaba a ese momento de decisión. Los ojos del magnate se posaron sobre él, y en aquel instante la presión era insoportable. ¿Sería su solución tomada en serio o simplemente vista como un intento de un ingeniero de barrio? La incertidumbre invadía cada parte de su ser. Los murmullos cesaron, y esa sala llena de gente se volvió un mundo paralelo, donde solo existía él y el peso de sus decisiones. El silencio se volvió ensordecedor mientras se preparaba para hablar. Manuel sintió que todos los ojos estaban en él, pero el mayor desafío no era el auditorio, era el socio rival que acechaba como un lobo. A medida que levantaba la vista, su corazón se detuvo. El magnate sonrió, pero en sus ojos había una chispa que prometía cambio. En un movimiento inesperado, el magnate se acercó y lo abrazó. El mundo se detuvo, y en ese gesto, toda la presión de los desprecios, la lucha por el reconocimiento y su propia dignidad parecían desvanecerse, justo antes de que el socio rival lo mirara con furia. La historia apenas comenzaba.
El conflicto por mantener su posición y dignidad se perfilaba en el horizonte, una batalla inminente en la que había que demostrar que su valor no dependía del apellido, sino del sudor derramado y la fortaleza de su espíritu. La adrenalina lo empujaba hacia adelante, pero ya no estaba seguro de si estaba preparado para el estallido que se avecinaba. Manuel sentía que el aliento se le cortaba mientras la mirada del magnate llevaba consigo la promesa de un cambio. En su mente, un torrente de pensamiento se agolpó. Sabía que debía actuar, aprovechar ese instante tan efímero y significativo. Sin embargo, las inseguridades continuaban mermando su determinación. ¿Podría realmente sobresalir en un entorno tan hostil? Al sentirse abrazado por el magnate, experimentó un torrente de emociones. En su mente se rememoraban aquellos días de su infancia, cuando esperaba con ansias la visita de aquel amigo de su madre. Recordó las historias que su madre le contaba sobre el valor de la perseverancia y la honestidad. Ahora, frente a ese mismo hombre, había una opción. Podía optar por quedarse en el rincón de la duda o dar un paso decidido hacia adelante. El momento que se extendió entre ellos fue un símbolo de cercanía, pero también de tensión. Manuel supo que no podía quedarse en el limbo. El magnate se apartó y en una voz firme le preguntó qué pensaba sobre la crisis en la que la empresa se encontraba. La sala giró su atención hacia él nuevamente, y Manuel sintió que el sudor regresaba a su frente. Su mente empezó a agitarse con posibilidades, pero un destello de claridad lo sobresaltó. «Ya es hora de que me escuchen», murmuró para sí mismo. Con ello, una decisión tomó forma. Mientras él mismo iba organizando sus pensamientos, una chispa se encendió en su interior. La propuesta que había esbozado días atrás comenzó a tomar forma y veracidad. Empezó a hablar, se aferró a cada palabra, cada argumento que había ganado vida en su mente. La energía pulsaba y su voz resonaba con convicción en un espacio que antes se sentía hostil. Poco a poco se dio cuenta de que en su interior había algo más que vulnerabilidad. Habló desde su experiencia, sus palabras fluyeron con la esencia de su propia lucha, conectando con los valores que su madre le había inculcado. Observó al magnate, que asentía con una expresión de interés creciente en su rostro, y en ese instante comprendió que podía estar cambiando no solo su futuro, sino también la percepción que otros tenían de él. A medida que se adentraba en más detalles, vio el ceño fruncido del socio rival detrás de él. La rabia en sus ojos reflejaba su desdén. Esa visión le dio una nueva dosis de determinación. Si había algún momento para enfrentar sus miedos y debilidades, era ahora. Cada palabra pronunciada se convertía en un acto de desafío, una reivindicación de su valía y esfuerzo. El magnate finalmente interrumpió para hacer una pregunta incisiva y desafiante sobre la viabilidad de su propuesta. Sin embargo, a diferencia de antes, Manuel sintió que tenía la mente clara. Le respondió con precisión, desmontando los argumentos en su contra, apoyándose en su análisis y su juicio. Las miradas de sus colegas comenzaron a cambiar. La incredulidad se transformó gradualmente en sorpresa. Pero en medio de esa luz, una sombra lo acechaba aún. El socio rival no pretendía quedarse inactivo mientras él se erguía. Las siguientes palabras que escuchó de su boca fueron como un eco amenazante, dispuestas a desmantelar su imagen recién construida. «Esto no es más que un intento desesperado por destacar», dijo con una sonrisa burlona. El estómago de Manuel se encogió, pero, en su interior, se armó de valor. Sabía que la verdadera batalla no era solo contra su rival, sino también contra las inseguridades que lo habían asediado en su trabajo. Si quería ganar esta batalla, tenía que salir con más fuerza de la que había entrado. La lucha apenas comenzaba, y, con una chispa de desafío brillando en su pecho, se preparó para responder. La sala estaba en silencio expectante, y una decisión final lo aguardaba. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para demostrar su valía y reclamar su lugar en esa empresa que había soñado alcanzar? La culminación de su desarrollo personal y profesional parecía estar más cerca, pero el riesgo también era más alto que nunca. La historia. Manuel se adentraba en un nuevo capítulo, lleno de posibilidades y promesas, justo antes de que la verdad de sus capacidades lo enfrentara a la realidad que había temido durante tanto tiempo. Manuel respiró hondo,
sintiendo la presión de la sala que se intensificaba. La sonrisa burlona del socio rival permanecía grabada en su mente, pero, más allá de la incomodidad, algo despertaba en él. Un impulso vital lo movía a avanzar, a no ceder ante las palabras malintencionadas que intentaban desacreditar su valor. Era el momento de una respuesta contundente, de demostrar que su voz no solo sería un murmullo entre la multitud, sería una declaración. «Está claro que no todos están listos para cambiar», comenzó, su tono firme resonando en las paredes de la sala. Pero la crisis actual no es una razón para observarnos pasivamente, es nuestro llamado a actuar y a innovar. Esta empresa necesita un renovado sentido de propósito, y esa propuesta que defiendo no es un capricho, sino una necesidad urgente. Vio al magnate seguirlo con atención. El brillo en sus ojos era indicativo, algo se estaba gestando entre sus instintos, y el deseo de mantener su imagen de líder. La atmósfera cambió ligeramente, y el aire, antes denso y hostil, parecía más ligero. El socio rival, visiblemente incómodo, pronunciaba palabras incompletas mientras intentaba mantener su mirada desafiante, pero Manuel no paró. Si el cambio provoca incomodidad, entonces estamos en el camino correcto, continuó. Las crisis revelan oportunidades ocultas. Veamos este desafío como una oportunidad para crecer, para reinventarnos. No puedo aceptar que mi contribución sea descalificada solo porque proviene de un lugar que algunos consideran inferior. Mis ideas se basan en mi experiencia y en el compromiso con esta empresa. Las palabras que pronunció eran más que una defensa, eran un manifiesto. Los murmullos comenzaron en la sala, un eco que vibraba en la conexión emocional que había logrado establecer. La voz de Manuel, antes titubeante y temerosa, se tornaba en una herramienta poderosa. Estaba hablando no solo de su propuesta, sino de su compromiso con sus principios. Pero entonces sintió una ola de dudas atravesar su mente. Su cuerpo estaba tensado en una lucha interna. Temía que, a pesar de su esfuerzo, la percepción de sus compañeros no cambiara. La fragilidad de la confianza se manifestaba en cada uno de ellos. En un instante de vulnerabilidad recordó su infancia, aquellos cuentos sobre la valentía y la determinación. «Esto es por ti, mamá», se dijo en silencio. Con su voz resonando con más fuerza que antes, exclamó: «No se trata de ser un intento desesperado, sino de ser un intento genuino. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de aportar algo significativo, no importa nuestro lugar en la jerarquía. Esta empresa necesita líderes que se atrevan a desafiar el status quo, y yo estoy listo a hacerlo». Las miradas de sus colegas cambiaron una vez más. Algunos comenzaron a asentir, y en la cara del magnate se vislumbró aprobación. Aquello era posible. Una batalla en curso, pero por primera vez Manuel percibía que no estaba solo. La presión del socio rival creció. Su ceño fruncido era una combinación peligrosa de rabia y desafío. La tensión en la sala volvió a intensificarse. Aún había resistencia, pero por primera vez Manuel comenzaba a visualizar el camino hacia adelante. Sin embargo, justo cuando se disponía a continuar, la luz del proyector comenzó a parpadear. Un anuncio inesperado surgió en la pantalla. Una integración decisiva que cambiaría todo. La atención se volvió hacia la presentación, e incluso su propio corazón se detuvo por un instante. Ese anuncio podría ser tanto su oportunidad como su perdición. Con un nuevo giro inesperado en el horizonte, la historia de Manuel estaba a punto de tomar un rumbo completamente distinto. ¿Sería capaz de mantener la confianza y el ímpetu en medio de un cambio radical? ¿O se vería arrastrado por un mar de incertidumbres que amenazaba con todo lo que había logrado construir hasta ahora? Manuel se obligó a tomar aire, pero su cuerpo seguía tenso. La pantalla brillaba con imágenes de una fusión entre su empresa y un competidor que había menospreciado su trabajo. Un ruido mudo se extendió por la sala, como si un guión previamente escrito estuviera siendo reescrito ante sus ojos. La incertidumbre comenzó a formar una tormenta en su mente. Esa fusión no solo significaba cambios estructurales, también significaba una crítica directa a su enfoque.
Tendría que persuadir no solo a sus colegas, sino a este nuevo gigante que estaba apareciendo en el horizonte. En un instante, el impulso con el que había hablado se detuvo, como si un freno de mano hubiera sido activado en su mente. «Esto es una oportunidad para todos nosotros», murmuró un compañero mientras miraba la presentación. Pero Manuel sabía que detrás de esas palabras había un resquicio de miedo. La mayoría de los presentes se sentían amenazados, y él no era la excepción. Sin embargo, entre ese torrente de ansiedad, algo en su interior comenzaba a alinearse. Un deseo de combatir, no solo para su propia supervivencia, sino para demostrar el valor de su propuesta. Recordó las palabras de su madre: «Nunca bajes la cabeza frente a la adversidad». Era un mantra que había seguido en su vida, pero en medio de la presión actual se dio cuenta de que debía llevarlo al siguiente nivel. Ya no se trataba solo de presentar ideas, se trataba de defender su lugar, su visión y su capacidad para liderar. Si bien su mente le decía que retrocediera, su corazón empujaba hacia adelante. La balanza de su futuro se balanceaba entre la duda y la determinación. Con un movimiento sutil, se incorporó y agradeció al magnate por su honestidad al presentar esta nueva dirección. Sin embargo, inició, sintiendo cómo el eco de sus palabras comenzaba a restaurar su confianza: «No debemos aceptar el cambio como un fin, sino como un campo fértil para nuestras ideas. La integración no es solo un desafío, es una oportunidad para que nuestras aportaciones florezcan». Las miradas de sus compañeros comenzaron a cambiar quijotescamente. Algunos se mantuvieron escépticos, pero otros entendieron la sabiduría de lo que estaba diciendo. Manuel tomó una decisión importante al mirar a cada uno de ellos, como si infundiera fuerza en su declaración. Si nos unimos, si valoramos cada una de nuestras voces, podemos ser los arquitectos de una nueva realidad. El pasado nos dio una caída, pero el futuro puede ser nuestro ascenso. Su abordaje tomó vuelo, resonando no solo en su ser, sino también en las emociones contenidas en la sala. Era evidente que la resistencia inicial estaba flotando en el aire, disminuyendo su peso. Se sentía partícipe de un diálogo que iba más allá de la mera política de oficinas. Manuel comenzó a notar una conexión entre los presentes. Uno tras otro, los murmullos de apoyo comenzaron a salir. Esto no sería solo un debate sobre un cambio, se trataba de unirse y construir algo genuino. El socio rival, al percibir la transformación en la dinámica del grupo, frunció el ceño aún más. Sus ojos mostraban que eso no era una jugada que él hubiera anticipado. Sin embargo, había algo en la mirada del magnate que también sugería apertura, la posibilidad de un entendimiento que antes parecía irreal. Eso encendía la curiosidad de Manuel. Pero justo cuando estaba empezando a sentir que podía estar construyendo un camino firme, el presentador de la fusión mostró un gráfico que proyectaba una reducción dramática de personal. El aire se volvió pesado de nuevo, un silencioso grito de angustia colectiva. La reacción fue instantánea, sus compañeros comenzaron a murmurar entre sí, el ambiente se oscureció. Manuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Tenía que actuar, y rápidamente. Era su instante de verdad. Estaba en la cúspide de un desenlace que podría cambiar el rumbo no solo de su carrera, sino de su vida. ¿Tendría el coraje de desafiar nuevamente la adversidad y elevar la voz cuando más lo necesitaba, o permitiría que el miedo lo dominara esta vez? La decisión estaba al alcance de su mano. El momento exigía valentía, y él se encontraba nuevamente en la encrucijada de su propio destino. La sala se sumió en un silencio tenso, su eco resonando en la mente de Manuel. Sintió como cada par de ojos se volvía hacia él, ansiosos, expectantes. Este no era solo su momento, era el momento de todos. Respiró hondo, sopesando sus palabras, dándose cuenta de que tenía que ir más allá de su propio miedo. Con determinación alzó la voz, dejando que resonara más allá de la habitación. Entendemos que los cambios son difíciles, pero debemos verlos como una oportunidad para reinventarnos. Estoy convencido de que todos aquí somos más que un recurso para esta nueva empresa, somos la semilla de su éxito. No dejemos que un número en una presentación nos defina. Aumentó el peso de su mirada, estaba intentando hacer más que hablar, quería ganar aliados. Notó cómo algunos de sus colegas comenzaban a asentir. Una luz titilante que reemplazaba poco a poco la desesperanza.
Era un rayo de conexión humana en medio de la crisis. En ese instante, Manuel vislumbró su papel no solo como un empleado, sino como un líder inesperado en una batalla por el futuro. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío estaba en lograr que esa chispa se convierta en fuego. Mientras el ponente trataba de desviar la atención hacia cifras frías y distantes, Manuel tuvo una idea. Aprovechando la necesidad de su equipo de sentir pertenencia, usó un enfoque más personal. Hemos construido juntos un entorno que valora la creatividad y la innovación. Desde mi experiencia, esta es una oportunidad para definir nuestro legado. Propongo que formemos un equipo de trabajo en el que se reúnan nuestras ideas, diseñemos soluciones específicas y las presentemos al nuevo liderazgo. Demostremos que pueden confiar en nosotros. El murmullo del grupo se hizo más significativo. Manuel podía sentir cómo se estaban uniendo, la energía colectiva fortaleciéndose. Era un riesgo, pero un riesgo que parecía valer la pena. El eco de sus propios pensamientos lo alentó. No solo se trataba de enfrentarse a un rival, sino de mostrarse a sí mismo qué podía lograr en situaciones aparentemente dañinas. Al mirar al socio rival, notó el desconcierto en su rostro. Lo que había empezado como una estrategia para desestabilizar a la empresa estaba tomando un giro inesperado. El magnate no solo estaba observando, parecía estar considerando la propuesta con curiosidad. Eso lo llenó de esperanza. Pero su motivación no podía considerarse segura. La sensación de que estaban en un campo de batalla permanecía, y Manuel sabía que aún había escollos. La proyección del gráfico con las reducciones permanecía en la mente de todos, una sombra ominosa que podría descarrilar su nuevo impulso. Y, como un rayo en la tormenta, él mismo comenzó a cuestionar su confianza. Concentrándose en no dejar que esa inquietud lo abrumara, decidió que debía actuar pronto. Se le ocurrió un plan. ¿Por qué no hacemos una lluvia de ideas ahora mismo? Podemos comenzar a dibujar un camino hacia la innovación y la colaboración que pueden integrarse orgánicamente en esta nueva estructura. Cada voz cuenta, cada idea tiene el potencial de crear valor. Las reacciones comenzaron a fluir, las cabezas se movían, las palabras empezaban a surgir, y un nuevo viento sopló en la sala. Manuel se dio cuenta de que había encendido una conversación genuina, una colaboración que podría ir más allá de su propio ego. Pero por otro lado, también creció la incertidumbre. ¿Realmente confiarían en él? ¿En sus ideas? ¿Se unificarían detrás de una visión? Justo cuando el ambiente parecía encauzarse hacia un diálogo constructivo, el magnate interrumpió. Interesante propuesta, Manuel, pero antes de seguir por este camino, hay algo que debemos discutir. Las palabras apenas se despegaron de sus labios, y el nerviosismo comenzó a envolver a Manuel nuevamente. La tensión aumentaba, su corazón latía al ritmo del miedo, que comenzaba a invadirlo de nuevo. ¿Qué es exactamente lo que necesitas?, preguntó Manuel, consciente de que el desenlace que se aproximaba podría cambiar el rumbo de su vida de una sola vez. Sin embargo, lo que no sabía era que esta decisión marcaría el inicio de un viaje hacia una revelación completamente inesperada. La lucha por su futuro apenas comenzaba, y entraba en un terreno donde el sacrificio personal se convertiría en su mayor prueba. El magnate sonrió, su mirada calculadora barriendo la sala antes de posarse en Manuel. Tengo propuestas que pueden cambiar el enfoque de este equipo, pero necesito saber si estás dispuesto a arriesgarte por el bien común. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo era un examen de sus habilidades, sino una prueba de su carácter. La sala, con paredes de vidrio y aire frío, mantenía a todos en estado de alerta. Sin embargo, en lugar de desalentarlo, aquella presión lo motivaba a buscar un camino claro. Las sombras de duda comenzaban a disiparse en la luz que su propia propuesta había generado. Estoy dispuesto a lo que sea necesario para que nuestro equipo funcione. No busco solo salvar nuestros puestos, sino dejar un legado que sea recordado, respondió, usando cada palabra como un ladrillo para construir su nueva identidad. El magnate asintió lentamente, como si cada palabra de Manuel le hubiera abierto una puerta. Entonces, vamos a ponerlo a prueba. ¿Qué tal si presentas tu idea en solitario? Así podremos evaluar tu capacidad de liderazgo, de adaptación y, sobre todo, de influencia en este nuevo entorno. Pero no será fácil.
tendrás que convencer a todos, incluidos quienes piensan que este cambio es un error. La propuesta lo impactó. Manuel necesitaba tiempo, entrenamiento, un plan más sólido, pero a la vez, esa decisión lo retaba de una forma que nunca había considerado. Aceptar la propuesta implicaba salir de su zona de confort, del lugar seguro que había sido su rutina diaria. Su corazón latía con la idea de que este podría ser su gran momento, un escalón que lo llevaría a un destino que hasta ahora no se había atrevido a imaginar. Entiendo, respondió con firmeza, aunque el miedo aún danzaba en su pecho. No puedo prometer que será perfecto, pero estoy comprometido a transformarlo en una oportunidad. Mientras hablaba, comenzó a concebir mentalmente su estrategia. Se vio a sí mismo en la sala, de pie ante sus compañeros, dándoles voz, cultivando sus ideas y sintiendo que cada palabra de los demás podía ser un destello que encendiera la solución brillante que tanto necesitaban. Era un desafío en el que podría reutilizar su experiencia previa en desarrollo de proyectos, buscando un enfoque que integrara la co-creación y la innovación. Las reacciones en la sala eran mixtas. Algunos seguidores de la antigua ruta miraban con escepticismo, mientras que otros mostraban signos de entusiasmo. Era un indicador de que la transformación comenzaba a gestarse, como una planta que lucha por emerger de la tierra, y Manuel se sintió responsable de garantizar que sus raíces fueran fuertes. Al volver a su escritorio, la presión se convirtió en su aliada. Manuel comenzaba a entrever que este no solo sería un desafío profesional, sino una oportunidad de conocerse a sí mismo. En ese instante, comprendió la magnitud del viaje que estaba a punto de emprender, uno que lo obligaría a confrontar sus propios límites y a confrontar los temores que lo habían paralizado durante demasiado tiempo. La noche se volvió su compañera mientras esbozaba un nuevo plan. Cada idea que plasmaba se sentía como un paso hacia la realización de su potencial. Sin embargo, había un peso en su interior. ¿Realmente tendría el valor necesario para ejecutar cada parte de la estrategia que estaba forjando? Al cerrar su computadora, una nueva resolución se apoderó de él, y al mismo tiempo, un dilema se instaló en su mente. ¿A qué costo implementaría esos cambios si significaba dejar atrás a algunas personas que apreciaba? Su deseo de avanzar egoicamente chocaba con sus lealtades personales. Ahora debía elegir entre su ambición y su empatía. Mientras las horas avanzaban, la incertidumbre lo mantenía despierto, y la decisión se volvía apremiante. Mañana, en la sala donde se sembrarían las primeras semillas de un cambio, lo definiría todo. Sin embargo, no podía alejarse de la pregunta que lo atormentaba. ¿Puede un líder ir más allá de su propio beneficio sin desdibujar su esencia? El día prometía una confrontación ineludible, y con ella la luz o la sombra de su futuro. Manuel despertó, los rayos del sol se colaban por la ventana, iluminando su rostro y llenando su mente de una mezcla de emoción y ansiedad. Era el día de... Lo que había planteado como un reto se transformaba cada vez más en una necesidad vital. Tenía que dar un paso decisivo, aferrarse a la oportunidad que podría definir su trayectoria profesional. Su impulso era palpable, necesitaba conectar con su equipo, hacerse escuchar y al mismo tiempo demostrar que era más que un simple colega, era un potencial líder. Desayunó absorto en sus pensamientos, cada bocado le servía para aderezar la combinación de palabras que planeaba compartir. El diálogo que se desarrollaba en su mente era un ejercicio evolutivo, donde cada idea competía por un lugar en su exposición. Pensó en asumir riesgos calculados, en cómo podría transformar la resistencia de algunos en entusiasmo, creando no solo un sentido de pertenencia, sino también de urgencia. Al llegar a la oficina, la atmósfera cargada de tensiones contrastaba con la actitud decidida que Manuel intentaba proyectar. Los murmullos de sus compañeros resaltaban la incertidumbre que todos sentían, pero que nadie sabía cómo canalizar. A medida que los rostros de su equipo se acomodaban en la sala, su corazón latía con fuerza. Había también rostros escépticos, aquellos que representaban la vieja guardia, y Manuel sabía que ganarse su confianza no sería fácil. Se alzó sobre su silla, sintiendo el peso de las miradas críticas, pero también la chispa de la esperanza en algunos ojos. Con una respiración profunda, comenzó a hablar. Su voz, al principio temblorosa, pronto adquirió firmeza.
Explayó su visión con pasión, considerando todas las etapas del proceso, desde el análisis de las fallas anteriores hasta la proyección de lo que podían llegar a ser. Lo que antes era un simple proyecto se transformó en una narrativa, y cada palabra resonaba con el eco de su propio compromiso. Estrategias de participación, se le ocurrió. Propuso espacios para que cada miembro del equipo interviniera, lo que no solo crearía un ambiente inclusivo, sino que permitiría agregar valor a la propuesta. A medida que las ideas comenzaban a fluir, Manuel sentía como si una corriente de energía vital atraviesa la sala, despojando a los presentes de su escepticismo. Sin embargo, la duda seguía acechándolo a él. Se preguntó si sus aportes serían realmente valorados, si su mensaje sería claro. A medida que la reunión avanzaba, Manuel sintió el peso del dilema moral que había estado platicándose en su mente. Cada intervención de algunos de sus compañeros retrataba sus lealtades personales y la percepción del cambio. Algunos se aferraban al miedo, otros visualizaban oportunidades. Era un campo de batalla en el que su carácter como líder se estaba formando. La empatía que había cultivado en su entorno empezaba a florecer. Fue en ese momento crítico, en el que el futuro de su estrategia pendía de un hilo, que finalmente decidió confrontar el escepticismo más evidente. Un viejo amigo de trabajo que había durado años. Sin dudar, expuso sus pensamientos, hablándole de la necesidad de dejar atrás el pasado en pro de un futuro compartido. Miradas de sorpresa se cruzaban entre sus compañeros, y Francisco, el escéptico, alzó la mano. Creo que el cambio puede ser aterrador, pero quizá Manuel tiene razón. No podemos quedarnos anclados a lo que fue. Aquella simple afirmación iluminó la sala. Era el momento cúspide, la chispa que encendería la mecha del entusiasmo colectivo. Manuel sonrió. Sabía que cada paso, aunque difícil, valía la pena si significaba un crecimiento conjunto. Sin embargo, la pregunta seguía persistiendo en su mente. ¿Sería capaz de mantener esa empatía, o el poder lo transformaría? Mientras los debates continuaban, Manuel contemplaba el futuro que había comenzado a forjar, pero una nueva inquietud florecía. ¿Qué se haría si el camino lo llevaba a descubrir verdades inexploradas sobre sí mismo? La sala, llena de suspense, era un reflejo de su propio viaje. Cada respuesta lo acercaba, pero también lo alejaba de lo que podría convertirse en el verdadero Manuel. Y así, atrapado en su propio laberinto de emociones y decisiones, se preguntó si su visión de un futuro brillante sería realmente su destino o solo un espejismo que lo llevaría a una encrucijada aún mayor. Manuel salió de la sala de reuniones sintiendo que un peso significativo se había aligerado de sus hombros. Había ganado algo más que el apoyo de su equipo, había comenzado a esbozar un liderazgo auténtico, algo que nunca había imaginado alcanzar. Sin embargo, esa satisfacción momentánea se vio ensombrecida por las preguntas que retumbaban en su mente. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Había sembrado semillas de cambio que podría no ser capaz de cultivar? A lo largo de la jornada, decidió aprovechar la energía positiva de la reunión. Mantuvo conversaciones informales con sus colegas, realmente escuchando sus inquietudes y compartiendo sus propias visiones. Aquellas interacciones le otorgaron un sentido renovado de pertenencia, pero también revelaciones sobre las características de su propio liderazgo. Aferrarse al enfoque empático no era sencillo, y algunas viejas lealtades de su círculo seguían haciéndose notar. Teniendo en cuenta las preocupaciones que había escuchado, comenzó a delinear un plan de acción. Buscó en la experiencia colectiva de su equipo una forma de integrar opiniones diversas, y en ese proceso empezó a descubrir aspectos de su personalidad que antes le eran desconocidos. No solo era importante ser escuchado, también necesitaba ser un catalizador de ideas, lo que implicaba dejar atrás su inclinación a asumir las riendas en solitario. Sin embargo, en el fondo de su mente luchaba con decisiones difíciles. Era fácil caer en la tentación del reconocimiento personal, del deseo de sobresalir, pero eso podría debilitar la confianza que había estado cultivando. A medida que se adentraba en este nuevo territorio, la duda lo acechaba. ¿Sería capaz de crear un espacio donde otros brillaran tanto como él, o cedería a la tentación de quedar en el centro de la atención? Esa noche en su hogar, Manuel se sentó solo en la oscuridad de su sala de estar. Un silencio profundo lo envolvía, atravesado solo por el ruido lejano del tráfico. Se tomó un momento para reflexionar, revisando mentalmente los acontecimientos del día. Había aprendido que el liderazgo no solo consistía en una comunicación efectiva, sino en comprender y adaptarse a la dinámica del grupo. Esa lección era crucial, pero también dolorosa.
Con el tiempo, se dio cuenta de que su capacidad para liderar realmente dependía de su voluntad de aceptar la vulnerabilidad. La imagen del líder invulnerable era una ilusión a la que había estado aferrándose, y ese día había empezado a desmoronarse. La vulnerabilidad implicaba abrirse a críticas, a errores y a la posibilidad de no ser bien recibido por todos. Aceptarlo sería un paso monumental en su desarrollo. No obstante, la transformación personal que buscaba aún requería decisiones críticas. En su lugar habitual de introspección, se planteó un nuevo dilema. ¿Debería adoptar un enfoque más arriesgado, proponer metas ambiciosas que empujaran a su equipo o seguir un camino más conservador que pudiera no inspirar el cambio necesario? Esa noche, mientras lidiaba con la ambigüedad de su futuro, se desvanecía la línea entre el éxito y el fracaso. En ese oscuro rincón de su mente, la voz de su mentor resonó. El verdadero liderazgo no se encuentra en el poder, sino en el coraje de avanzar hacia la incomodidad de lo desconocido. Esa frase ahora cobraba un significado crítico para Manuel. De una forma u otra, había llegado el momento de examinar no solo su camino profesional, sino también su carácter. Esa noche, finalmente decidió que estaba listo para tomar riesgos, pero la pregunta seguía desafiándolo. ¿Sería capaz de convertir su vulnerabilidad en fuerza o caería en la trampa del orgullo? Esa disyuntiva se convirtió en el centro de su desvelo y lo dejó con una inquietante decisión que tomar al amanecer. La esencia del cambio que anhelaba estaba a su alcance, pero aún le quedaban muchas capas que desentrañar. ¿Conseguiría superar sus miedos y definir quién quería ser como líder o se vería atrapado por un camino que podría no ser el suyo? A medida que las horas avanzaban, sus pensamientos se oscurecieron, sanando o desgastándolo. Una cosa era evidente, estaba en una encrucijada, y el mañana traería consigo nuevas decisiones que podrían moldear no solo su carrera, sino su vida entera. La incertidumbre lo consumiría o lo transformaría en el líder que siempre había aspirado a ser. Manuel despertó sobresaltado, sintiendo que las pequeñas decisiones del día anterior habían dejado una huella más profunda de lo que imaginaba. A medida que el sol iluminaba su habitación, un nuevo sentido de urgencia se apoderó de él. ¿Era ese el día que cambiaría el rumbo de su carrera? La idea de enfrentar a su equipo con una propuesta audaz lo emocionaba y aterraba al mismo tiempo. Durante el desayuno, sin poder quitarse de la mente la conversación que había tenido con su mentor, decidió hacer una lista de las metas que realmente quería perseguir. Se dio cuenta de que anhelaba no solo llevar a su equipo hacia el éxito, sino también convertirlo en un espacio donde cada miembro pudiera expresarse libremente y crecer. Esa ambición se sintió como un faro en la neblina de sus dudas. En la oficina, el ambiente era palpable con la energía residual de la reunión previa. Sus compañeros parecían expectantes, mirándose entre ellos como si supieran que algo estaba por cambiar. Manuel sintió que las palabras de su mentor lo acompañaban, empujándolo hacia adelante. Se erguió en su silla, sintiendo que debía ser el primero en dar el paso, aunque eso significara demostrar su vulnerabilidad. Reunió a su equipo y tras unos momentos de tensión, se armó de valor y expuso su propuesta. Habló de la importancia de establecer metas más ambiciosas, de no temer al fracaso y del deseo de crear un ambiente donde cada miembro pudiera aportar ideas sin miedo a ser juzgado. En su discurso se percibía la mezcla de nerviosismo y determinación. A medida que compartía su visión, el silencio se convirtió en murmullos de aprobación y preguntas desafiantes. Sintió que la conexión que había comenzado a establecer con ellos cobraba vida. No era solo su liderazgo el que estaba en juego, era el futuro de cada uno de sus compañeros lo que estaba motivando su impulso. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que detrás de sus miradas expectantes había también inquietudes, el temor. El riesgo se manifestaba en ciertos rostros. Un colega, que durante años se había mostrado distante, levantó la mano y preguntó si estaba realmente preparado para asumir esos desafíos. Esa pregunta lo golpeó con fuerza, y un instante de duda borró su confianza momentáneamente. Manuel respiró hondo y, en lugar de evadir la interrogante, decidió aprovechar esa vulnerabilidad como una herramienta poderosa. Respondió con sinceridad, admitiendo que no tenía todas las respuestas y que, a veces, también temía el fracaso. Pero, añadió, crecer en la incomodidad era necesario. Esa transparencia resonó en la sala y fue un impulso para el diálogo abierto que tanto deseaba. La atmósfera cambió. Dudas se intercambiaron por propuestas. Un ambiente de colaboración comenzó a florecer.
Y, a través de esa conversación, Manuel se sintió capaz de comunicar no solo su visión, sino también las inseguridades que lo acompañaban. Se dio cuenta de que su verdadera fortaleza no solo radicaba en liderar, sino en crear un espacio donde todos se sintieran como líderes. Sin embargo, mientras sentía cómo el equipo avanzaba y tomaba la iniciativa, una sombra de incertidumbre le recuerda que el camino apenas comenzaba. ¿Podría realmente cumplir sus ambiciones y acompañar a su equipo en su proceso de crecimiento sin perderse en el camino? Esa pregunta seguía latente, sugiriendo no solo la posibilidad de fracaso, sino el riesgo de que su propia vulnerabilidad pudiera ser mal interpretada como debilidad. El día avanzaba, y mientras sentía la brisa de un cambio palpable, también emergían las dudas pasadas. Él pensaba si había tomado el camino correcto o si en algún momento se vería nuevamente atrapado por sus propios miedos. Cada interacción, cada pregunta y cada respuesta se convirtieron en un entramado complejo mientras se acercaba a una nueva decisión que podría redefinir no solo su rol, sino la esencia de quién era. Cuando el día llegó a su fin, Manuel se quedó mirando por la ventana, sintiendo que el entorno exterior reflejaba su tumulto interno. El sol se ponía, como un recordatorio de que cada final trae un nuevo comienzo. En ese instante, se planteó si era realmente suficiente dejar a que su vulnerabilidad se convirtiera en su fortaleza, o si por el contrario, debía enfrentar a quienes todavía se resistían. Las decisiones que le esperaban eran tanto sobre su destino personal como profesional. Y, al dar un paso más hacia este nuevo líder que intentaba ser, sintió cómo la tensión aumentaba en su interior. ¿Lograría Manuel unir su vulnerabilidad con una audacia renovada? ¿O se encontraría nuevamente frente a la inhóspita muralla del temor? La noche estaba por llegar, y con ella nuevos dilemas apenas comenzaban a gestarse en la mente de Manuel. Manuel se sentó en su escritorio, contemplando el horizonte desde la ventana de su oficina. La luz del atardecer se reflejaba en su rostro, iluminando sus pensamientos llenos de expectativa. En los días que siguieron a la reunión decisiva, había sentido un cambio profundo en su interior. La conexión que había logrado establecer con su equipo se había fortalecido a través de cada desafío, cada comentario crítico y cada propuesta constructiva. Había dejado atrás la vergüenza de su vulnerabilidad y se había convertido, sin darse cuenta, en un líder genuino. Las semanas pasaron, y Manuel, impulsado por la confianza que había cultivado, llevó a cabo las metas ambiciosas que había propuesto. Organizó sesiones de brainstorming donde no solo se discutían soluciones a los problemas, sino que cada miembro se sentía escuchado e importante. Al abrir la puerta a la colaboración, la creatividad de su equipo se disparó. Ideas innovadoras que antes se habrían ignorado brillaron con luz propia. Durante una de esas sesiones, una colega presentó una propuesta que sorprendió a todos. Resultó ser una solución viable que no solo abordaba una crisis inmediata, sino que también prometía posicionar a la empresa como pionera en el mercado. Manuel sintió una mezcla de orgullo y gratitud, sabiendo que ese éxito era el resultado de un esfuerzo colectivo. La transformación de su entorno laboral no era solo su mérito, era un testimonio de lo que podía lograrse al unir fuerzas. El magnate, que había estado observando el progreso desde la distancia, convocó a un encuentro con Manuel y su equipo. Durante la reunión, elogió abiertamente sus logros y les ofreció una inversión adicional para desarrollar sus ideas. Había una sonrisa genuina en su rostro, una que Manuel nunca había visto antes. No existía ya el desprecio. En su lugar, emanaba un reconocimiento profundo por el trabajo arduo de cada uno. Aquella validación era la recompensa que Manuel había ansiado. Sin embargo, no era solo el reconocimiento externo lo que lo llenaba de satisfacción. Manuel había cambiado internamente, había ganado una confianza sólida y un sentido de pertenencia. Su viaje lo había llevado a demostrar que era capaz de liderar no por la fuerza o la imposición, sino a través de la empatía y la colaboración. Su madre, quien había sido su mayor inspiración, sería la primera en sentirse orgullosa. La imagen de ella sonriendo al ver a su hijo triunfar revestía cada acción que llevaba a cabo. Con el éxito llegó un nuevo reto, la sostenibilidad de ese entorno colaborativo. Manuel sabía que debía continuar cultivando esa atmósfera donde cada voz era escuchada.
decidió implementar un sistema de feedback regular, donde cada miembro del equipo pudiera expresar su opinión sobre el liderazgo y las decisiones colectivas. Esto no solo alentó la transparencia, sino que solidificó la cultura de inclusión que había comenzado a florecer. Ya no había pesares ni dudas que lo dominaran, sino una firme resolución de seguir adelante, manteniendo siempre su esencia. Manuel había llegado a comprender que el verdadero liderazgo no dependía del título en su escritorio, sino de la capacidad de inspirar a otros a encontrar su voz y contribuir con su valía. En un momento de calma, mientras preparaba una presentación para el próximo proyecto de su equipo, Manuel contempló el papel que había escrito para rendir homenaje a su madre. En la página expresó su gratitud por las lecciones que le había inculcado: la dignidad, la honestidad y la perseverancia. Era el legado que había encarnado y que ahora mostraba en su vida profesional. Finalmente, la transformación de Manuel fue más allá de su entorno laboral. Se convirtió en un modelo a seguir. Su historia resonó entre sus compañeros, y muchos comenzaron a aplicar su misma filosofía de liderazgo en sus respectivos departamentos. Él había roto la cadena de desprecios y desconfianza, creando una red de apoyo y crecimiento. Así, el joven ingeniero que había comenzado su carrera sintiéndose invisible, había alcanzado no solo el respeto de sus colegas, sino también la realización de su verdadero potencial. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío que llegara, confiado de que su voz cuenta y que su camino hacia el futuro era sin duda una trayectoria marcada por la superación y la transformación. No esperes más, ahora también puedes ser parte de estas historias inspiradoras. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte relatos impactantes como este. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran el poder de la superación personal. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación y encontrar su propio camino hacia el éxito. Este es el momento de mostrar su apoyo. No dejen pasar esta oportunidad. Necesitan compartirlos ya.